Si preguntamos cómo es Dios, pues dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, pues nos van a contestar una cosa u otra, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la misma percepción de Dios. Para el mundo, pues Dios es un Dios que es opresor. En el caso de que crean que hay un Dios, muchos creen que Dios es un Dios opresor, creen que es un Dios retrógrado, asocian a Dios con ataduras, ¿no? De tienes que hacer las cosas así, 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 si quieres agradar a Dios. Asocian a Dios con la ley, piensan que Dios es una cosa que está obsoleta, y también luego están los otros que directamente piensan que Dios no existe, ¿no? Más o menos esos son los dos bandos que hay en el mundo. Unos somos creyentes, otros piensan que Dios no existe, y otros tienen una percepción de Dios bastante distinta a la que podemos tener nosotros, ¿no? Para el pueblo de Israel, si le preguntamos al pueblo de Israel quién es Dios, y si se lo preguntáramos en el contexto en el que el pueblo de Israel comenzó, Dios es un libertador. Y para los patriarcas, si nos vamos aún antes de que el pueblo de Israel estuviera como tal, que fuera sacado del pueblo de la nación de Egipto, si le preguntamos a los patriarcas, pues en ese tiempo el mundo ofrecía sacrificios para calmar la ira de los dioses, ¿no? Cuando una cosecha no te iba bien, pues tú hacías un sacrificio para agradar a los dioses, porque para la gente del tiempo de los patriarcas, para la gente alrededor, el que no te fuera bien la cosecha, el que no te fuera bien con cualquier asunto, era un tema de que Dios estaba enfadado contigo porque tú algo habías hecho. O sea, llámale Dios o llámale dioses o de todos los que tenían. Y ellos percibían eso, que cuando algo les iba mal es porque Dios estaba enfadado con ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos para satisfacer esa ira que ellos percibían de Dios? Pues hacían sacrificios, ¿no? Dependiendo de qué es lo que hubiesen hecho, pues sacrificaban animales pequeños. Si aún así veían que Dios seguía airado con ellos, pues empezaban a sacrificar animales más grandes, y así hasta que llegaban a hacerse cortes en su propia piel para que Dios los perdonara. Y si aún así Dios no los perdonaba, si aún así ellos sentían que la ira de Dios seguía cayendo sobre ellos, pues ofrecían a sus hijos en sacrificio. Por esto, en el tiempo de los patriarcas, cuando Dios le dijo se me fue el nombre, a Abraham, que sacrificara a Isaac, pues no era algo tan descabellado, ¿no? Cuando ellos se contaban historias, pues acerca de los sacrificios, no era algo que estuviera fuera de lo que ellos recibían habitualmente, que era el sacrificio de los hijos. Por eso el pueblo de Israel estaba familiarizado con eso, ¿no? Si le preguntáramos al pueblo de Israel, ya dije antes que ellos dirían que Dios es un Dios libertador, porque lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud. Y también dicen que Dios para ellos es el Salvador, ¿no? Porque por toda la situación en la que estaban pasando. Si partimos de la base de que no hay Dios, pues entonces se nos presentan una serie de problemas, ¿no? Porque si Dios no existe, no hay una base moral para el bien o para el mal. ¿Podemos ser buenos sin Dios? No me van a contestar porque tienen todos el micro silenciado. ¿Podríamos ser buenos sin Dios? Hay muchas personas que no creen en Dios, pero aún así son buenas personas, ¿no? Conocemos ateos que no creen en Dios, pero son capaces de realizar buenas acciones. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿podemos ser buenos sin Dios?
no sin creer en Dios, sino podemos ser buenos si Dios no existe. La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque si Dios no existe, no hay un punto sobre el cual basar la moralidad, ¿no? Necesitamos un punto de referencia. No podemos decir que algo está aquí arriba o aquí abajo si no tenemos un punto de referencia. Sin un punto de referencia, para mí esto está aquí arriba, pero a lo mejor para ti está aquí abajo. Solo basaríamos estos puntos de referencia en nuestra percepción y no en algo, ¿no? Así que para que exista el bien y el mal y nosotros tengamos esas referencias morales, es porque Dios existe. Y los mandamientos que Dios dio, pues dan una base moral, nos dan una base moral de qué es el bien y qué es el mal. Y Dios se ha expresado a través de esos mandamientos. Así que si Dios no existe, pues no existirían los deberes morales, no tendríamos un estándar moral. Desde ese punto de vista ateo, pues el ser humano es un accidente. Seríamos como animales, ¿no? Que estamos altamente evolucionados, pero nos comportaríamos como animales si no tuviéramos un estándar moral. El problema es que sabemos que el bien y el mal sí que existen, ¿no? O no existen. Díganme que sí con la cabeza o no. El bien y el mal existen, ¿no? Así que si el bien y el mal existen y nosotros tenemos una capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, es porque Dios existe. Si no, ¿cómo sabríamos que el abuso infantil está mal? Si no tenemos una referencia moral, ¿cómo lo sabemos? Algunos dirían que está bien, que pegarle a la gente está bien, que ser violento está bien, porque no tenemos una referencia moral. Y volviendo a este punto, para algunos, Dios dicen que es un Dios que es lejano, ¿no? Que es un Dios opresivo, un Dios que está siempre pues enfadado con nosotros, ¿no? Y vemos que no es así. Dios es un Dios que es cercano a nosotros. Dios es un Dios que, como los dioses de la época de los patriarcas, no quiere sacrificios humanos. Él dispuso, si recordamos la historia de Abraham e Isaac, cuando le dijo que sacrificara a su hijo y se lo sacrificara a él, al final Dios le dijo a Abraham, no, para. Le paró lo que iba a hacer, ¿no? Porque él ya estaba dispuesto con el cuchillo en la mano y Dios fue el que dispuso un cordero para ese sacrificio. Fue Dios el que lo ofreció. Él no quería sacrificios humanos porque la salvación siempre ha sido por gracia. Y este sacrificio, este cordero que Dios proveyó, apunta a Cristo. Este sacrificio y todos los demás que vinieron después, todos los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y más tarde en el templo, siempre apuntaban a Cristo. Porque es un Dios que es cercano, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros, es un Dios que quiere relación con nosotros, es un Dios libertador, es un Dios que se da a sí mismo y que se dio a sí mismo en sacrificio por su creación. Y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Este curso no va a ser un monólogo, no va a ser así de que solamente yo hable y ustedes tengan que escuchar, sino que vamos a estar compartiendo. Hay una opción que es para compartir luego en grupos pequeños y es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Para que todos podamos compartir. Pero antes de irnos a los grupos, quería compartir con nosotros, con ustedes, Hechos, está puesto en la diapositiva, Irán, si lo puedes poner, Hechos 17, del 27 al 31, que dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios
Quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Aquí dice claramente que no es un Dios que esté lejos de nosotros, es un Dios que está cercano. Es un Dios que no debemos confundirlo con los ídolos, no debemos tener ideas preconcebidas de lo que vamos pillando de la cultura, de lo que dice el mundo que es Dios, sino que debemos apartar todas esas ideas de los ídolos que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Quizás no tengamos ídolos como tal, hay algunos que sí, pero la mayoría del mundo adora a otras cosas y tienen a otros dioses y tienen otras imágenes, y nosotros no debemos confundir a Dios con nada de eso, ni darle el lugar de Dios a otras cosas, ¿no? Y también él dice que antes pasó por alto la ignorancia, pero que ahora que Jesús ya ha hecho el sacrificio, ahora que Jesús ha resucitado y fue levantado de entre los muertos, nosotros tenemos esa posibilidad al alcance de la mano. Siempre ha estado la posibilidad, siempre ha sido por gracia, pero después de Jesús, nosotros tenemos la posibilidad ahí cercana de tener una relación con Dios, ¿no? Que era su plan desde el principio. Su plan no fue crearnos y estar desde su nube enfadado con nosotros y que nosotros pues no tuviéramos una relación con Él, sino que su plan desde el principio era tener una relación cercana y próxima con cada uno de nosotros. Les voy a pasar, Airán, pasa la siguiente diapositiva. No, la siguiente. No sé. No, este. No, Irán, Juan 14 no, el dibujo. El texto no, el dibujo. Vale. ¿Por qué pongo esto? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se los estoy mostrando ahora, pero lo vamos a hacer después, cuando pasemos a los grupos pequeños. Porque el primer ejercicio que vamos a hacer es dibujar cómo nos imaginamos a Dios y luego lo vamos a explicar a los demás. ¿Por qué nos imaginamos a Dios de una manera o de otra manera, ¿no? El dibujo que para ustedes represente a Dios, lo que a ustedes se le venga a la cabeza, que ya sabemos que Dios es espíritu, que no tiene un cuerpo físico como tal, pero seguramente todos tenemos una imagen de Dios en nuestra cabeza. Eso lo vamos a hacer después, ¿vale? Esto es lo que es para mí. Para mí Jesús es la imagen de Dios. No sé lo que será para ustedes ni lo que van a dibujar después, pero después lo comparten con su grupo pequeño. No importa que si sabes dibujar súper bien o súper mal, no importa. Es simplemente hacer un dibujo, tirar de la imaginación y compartirlo con los demás. Y vale, ahora vamos a leer Juan 14 y las preguntas que voy a dar para después giran alrededor de este texto. Juan 14, del 1 al 14. Lo leemos todos juntos y ya luego pasamos a los grupos. Dice, espera que se me... Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo voy.
y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, Airán, si salgo de aquí, un momento, ¿puedo salir de aquí? No, porque me está, vale. Me quedé en el versículo 5 que decía, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, que vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Vale, las preguntas, Airán, cuando se dividan, ellos van a tener estas preguntas proyectadas. Vale, no sé si esta pantalla la van a seguir viendo todo el tiempo y no sé si les va a dar tiempo de copiarla. Pueden volver en cualquier momento a la sala, ¿vale? Airán los va a dividir en grupos pequeños. Si no se llegara a ver en cada sala las preguntas, pueden volver en cualquier momento aquí, ¿vale? Así que los vamos a mandar a las salas con la esperanza de que las preguntas se les sigan viendo allá y que puedan compartir con su grupo pequeño las respuestas a estas preguntas. Vale, voy a hacer la división.